del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego del amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será de nuevo creado. Trono de la sabiduría, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Para continuar en esta segunda parte sobre el tema de la sinodalidad en camino, ¿tienen algún comentario que quieran expresar en este momento al empezar esta meditación tercera de este día? ¿Algo que quieran decir? ¿Participar? Bueno, entonces le seguimos. El camino de sinodalidad tiene tres aspectos o tres elementos muy importantes. Tiene lo que es la comunión como primer elemento, tiene el camino como segundo elemento, el discernimiento como tercer elemento, y tiene un último cuarto elemento que es hacia los últimos. Pero vamos ahorita a ir avanzando en esos tres primeros. Vamos a ver el cuarto en sentido carismático, de los últimos, y el que estamos ahora es en el primero de la comunión. En este tema de la comunión, una imagen bíblica de la sinodalidad puede ser el pueblo judío caminando por el desierto. La iglesia camina también por el desierto de la historia, pero sabe que va hacia una tierra prometida, y es precisamente en este caminar conjunto donde aparece la palabra hebrea kahal, asamblea, que luego fue traducida al griego como eclesia. Quiero, pues, un poquito que consideremos lo siguiente. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿qué nos dicen los textos, sobre todo del Éxodo? ¿Cómo sale el pueblo? ¿Sale cargado o no sale cargado? ¿Sí? Y entonces, en el camino del desierto, de lo que van cargando, ¿qué va permaneciendo y qué van dejando en el camino? ¿Ustedes creen que llegan más ligeros cuando van a entrar a la tierra prometida? Más ligeros. Sí, porque hay muchas cosas que en el desierto ahí las tienen que ir dejando, porque ya el desierto, en sus propias características, pues ya hay cosas que ya no pueden tenerse en cuanto a peso, en cuanto por la propia fauna, la propia flora, en fin, es un lugar desértico, y cosas que si ellos, por ejemplo, tuvieron dos problemas fundamentales de vida, que fue, ¿cuál fue el primer elemento? No tenían que comer. Y segundo, no tenían que beber. Entonces, cuando no se tiene que comer suficiente o beber suficiente, ¿a quién le afecta cuando uno lleva sus cosas? A los animales, el ganado y todo lo que llevan ahí. Entonces hay cosas que pues ellos tenían que seguramente haberse comido y bebido también, que no tienen el agua suficiente, porque aunque
brota agua de la roca, ¿no? El Meribá y Masá. Sin embargo, ¿tienen que seguir caminando o no? Tienen que seguir caminando. ¿No? Entonces, tienen que seguir avanzando. Entonces, lo que tiene que aprender el pueblo es que Dios provee. Y tiene que quitarse de algunas cosas que les pesan, que ya no tiene sentido llevarlas, y otras que se tienen que ir liberando. Entonces, en este camino de comunión, también de qué cosas tenemos que irnos liberando en el camino del desierto. A veces el camino del desierto lo pensamos mucho con toda razón en lo que es el espíritu y lo que es el silencio, lo que es la meditación, el encuentro personal sin tantas distracciones, y es válido. Pero algo agregado también a lo que es el ambiente del desierto es que nos va liberando de pesos, de cosas que nada más nos fatigan y que nos va haciendo más ligeros, y vamos haciendo una experiencia de un Dios que es un Dios providente. O sea, es importante también esto. Entonces, la iglesia siempre tiene que hacer, en el camino discipular, tenemos que hacer una experiencia de un Dios que es providente, ¿no? ¿Por qué? Cuando Jesús los envía a los discípulos, ¿qué le dice? Dice, los mandó de 2 en 2, y ¿qué les dijo? Vayan con una sola túnica, un bastón, sandalias, y no lleven ni morral, ni nada de guardadito, ¿no? Porque el morral pesa, ¿no? Y el dinero, pues dice, no lleven dinero. Entonces, imagínense lo que eso significaba, ¿no? Es decir, con la confianza en que Él iba a proveer. Entonces, ¿qué les pregunta después Jesús? ¿Cuándo los mandé sin dinero, de esta forma, qué les hizo falta? ¿Qué le contestaron? Nada. Nada. Entonces, la iglesia, en este camino sinodal de comunión, pues es una iglesia, como decíamos, discipular. Somos discípulos en esta etapa de iglesia en el Espíritu Santo, que esto lo tenemos que tener muy claro, ¿no? Y más en la vida consagrada. Nuestra vida de discípulos en general es algo que vamos haciendo experiencia, que nos va haciendo crecer, que nos va liberando de nosotros mismos para hacer un camino de confianza en el Señor. Entonces, el desierto nos aligera, nos libera de pesos. ¿Y por qué? Porque es un esquema también relacionado con el esquema que Jesús dice. Vayan, dice, sin dinero, sin morral, con una sola túnica, con un bastón, ¿no? Y no lleven nada más, ¿no? Porque entonces, ¿qué significa? Es caminar, ¿qué? Caminar descargado, liberado, y caminar con más rapidez, ¿no? Sin estorbos. Entonces la iglesia también tiene que darse cuenta en este proceso de qué se tiene que desprender el camino sinodal. Entonces el esquema litúrgico, organizativo de la iglesia, de la congregación,
de la diócesis, de la comunidad. Entonces, también, ¿de qué tenemos que desprendernos, que liberarnos? Para lograr más comunión también en la parte fraterna. Entonces, hacer este ejercicio de confianza en el Señor, de desprendimiento y quitarnos los pesos que no nos ayudan a avanzar, ¿no? Por ejemplo, cuando nos cambian de comunidad, cuando llegamos a la comunidad, ¿con cuánto llegamos a la comunidad? ¿Eh? Y cuando nos cambian, ¿con cuánta mudanza cuántos camiones rentamos? Entonces, bueno, porque, o sea, perdemos esa parte muy práctica, ¿no? Hay muchas cosas que ya no usamos, ¿no? Pero ahí estamos cargando con el almanaque, con la fotografía, con el libro, y ya no lo usamos, ¿no? Y nos cuesta mucho desprendernos. Entonces, una de las cosas importantes es que nos cuesta desprendernos. Y el desprendimiento está en la naturaleza de nuestra vocación. Entonces, es parte de la naturaleza de nuestra vocación el desprendimiento. Y la iglesia tiene que vivir también en esa relación de desprendimiento. Porque la iglesia la formamos todos. Entonces, la iglesia también tiene que vivir un desprendimiento. Y le cuesta mucho, así como nos cuesta a nosotros de forma personal, nos va a costar a nivel comunitario y nos va a costar a nivel de iglesia el desprendimiento. Entonces, a veces no tomamos decisiones que nos ayudan a avanzar porque la falta de desprendimiento nos retiene. Entonces, este es un elemento importante que tenemos que considerar. Si Moisés con Aarón y su grupo hubieran caminado solos, habrían llegado mucho antes a la tierra prometida. Pero seguramente el pueblo no habría llegado, ¿qué? Nunca. Moisés tuvo la grandeza de hacer que todo el pueblo llegara hasta la meta de su peregrinación por el desierto. Pero eso le supuso no entrar en la tierra prometida. Entonces, ¿por qué es importante entender hacerse el último? Como Jesús dice, el que quiera ser el primero, hágase el último. ¿Qué ventajas tiene el último? Que es primero, ¿no? O sea, por ejemplo, Moisés, como buen líder, ¿qué hacía cuando pasaron por el Mar Rojo? Él no se fue adelante y dejó a los demás ahí que se las arreglen, ¿no? Seguramente Moisés abrió el camino y fue el último ¿qué pasó? Pero al ir él detrás de todos y venían atrás los del ejército del faraón, ¿qué decía? Ándale, apúrense, yo por aquí los entretengo, ¿no? Porque protege. O sea, tiene toda esa dinámica de liderazgo, de protección. Y entonces, cuando llegaron al otro lado del mar y atravesando el lugar, entonces, ¿cómo los protegió? ¿Cómo creen que fue el sentimiento de todos ellos hacia Moisés? De amor y de agradecimiento y de valoración. Por eso, o sea, ¿y lo vemos en Jesús o no lo vemos en Jesús? Por ejemplo, cuando ellos llegan de ir a predicar de dos en dos y llegan contentos y dicen, hasta los demonios se los sometían en tu nombre y ya le contaron todo. Entonces, ¿qué les dice? Vamos a descansar a la otra orilla. Entonces, cuando llegan a la otra orilla a descansar,
La gente ya lo estaba esperando y él sintió compasión de la gente y se puso, ¿qué? A enseñarles. O sea, Jesús siempre se pone en la posición de los últimos. Ese es el liderazgo de Jesús. Entonces, porque el que siempre se queda hasta lo último, como pasa con las mamás, ¿no? La buena mamá, ¿qué hace si tiene 10 o 30 o 15 hijos? ¿Come primero ella o que coman primero los hijos? Primero los hijos. Y la madre se queda hasta el último. Y entonces cuando los hijos ven que la mamá se queda hasta el último, ¿qué va generando de sentimientos en los hijos? Pues agradecimiento que los está protegiendo, que está primero viendo por ellos y los está protegiendo, que cuida de ellos, que los ama, que los provee. Entonces, por eso esa es la ventaja de ponerse a lo último, ¿no? Porque entonces se crea un ambiente de comunión, de unidad y un liderazgo. El liderazgo de que en este puedo confiar, en mi mamá puedo confiar en Jesús, puedo confiar en este que se fue al último porque nos cuida a todos, y una vez que nos cuida a todos, ya pasamos a seguir adelante. Entonces, por eso es el esquema del último. Hágase el último y servidor de todos, porque el que se pone en esa dinámica gana un gran liderazgo. La mamá, el papá, la madre, el padre, el obispo, el papa, ¿no? Entonces, por eso entendemos siempre la dinámica de Jesús de ponerse a lavar los pies, de cuidarlos, ¿no? Ninguno se me ha perdido, dice, solo el que era hijo de perdición. Pero todos los demás aquí están. Y es lo que las cuentas que le entrega Jesús al Padre. Ninguno se me ha perdido. Todos los que me confiesan aquí están. Solo el hijo de perdición. El que se fue por el dinero, ¿no? El que no entró en esta, pues en esta familia, en esta comunidad, porque le ganó el dinero, le ganó el diablo, ¿no? Le ganó la ambición y pues aquí no entró en este grupo. Entonces, qué importante es para nosotros entender ese esquema en la sinodalidad. Es decir, la sinodalidad, aparte que nos aligera, nos quita las cargas que estamos llevando en vano, que nos ayuda a abrirnos a la providencia, nos da la posibilidad de vamos a descubrir nuevos liderazgos en la iglesia. Aquellos que son capaces de sacrificarlo todo, de ponerse al final de todos para que todos haya esa garantía del bien común. Pero el que se pone al último garantiza el bien común, porque es capaz de sacrificarse a sí mismo. Entonces vamos viendo esa imagen, ese perfil en este proceso y entender bien esto. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes quieren ser importantes? ¿Quieren ser líderes? ¿Quieren que se les tome en cuenta? ¿O no quieren que se les tome en cuenta? Pues sí queremos que se les tome en cuenta. Pero entonces, ¿cuál es la dinámica? Entonces, de nosotros también ponernos una actitud de servicio al último, incluyendo, y tenemos que ir descubriendo esos liderazgos buenos que nos garantizan el bien común. Entonces, aquel que no busca lo suyo, sino que busca el de los demás. Entonces, eso es muy importante que lo vayamos, pues, considerando, descubriendo, y todo esto lo vayamos también impulsando. Una advertencia parecida nos la ha dado, dice, porque lo más bello también es lo más difícil.
Es decir, entender que el camino de la sinodalidad nos va a llevar a experiencias muy gratificantes, muy bellas, pero también va a ser difícil. Entonces, tenemos que entender esta dinámica implícita, ¿no? Es difícil, pero cuando llegaron a la tierra prometida, ¿cómo se pusieron sus caras? Hicieron baile, fiesta, ¿no? Y una buena desvelada ese día, ¿no? Porque pues finalmente llegaron a la tierra de sus esperanzas. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se sacrifica, ¿no? Cuando ustedes, por ejemplo, cuando hemos hecho toda una carrera, todos los estudios con desvelos, con esfuerzos, con traslados, y cuando vemos ya finalizada la obra, pues ya nos sentimos muy felices, muy plenos, contentos, pero sabemos que eso bello no fue fácil. Entonces, por eso Jesús nos va a decir, el camino es estrecho, es angosto el paso, pero una vez que se llega hay mucha alegría. Entonces, entender que es hacer un camino de esfuerzo, un camino de sacrificio, un camino de renuncia. Cuidado, pues, con la sinodalidad. Bienvenida sea por fin, pero solo si estamos dispuestos a pagar su precio. ¿Cuál es el precio que hay que pagar? En comunidades de 3 o 4 personas es más fácil caminar y actuar juntos. Pero en una comunidad como es la iglesia actual, donde somos más de 1.000 millones de bautizados, los que la integramos, ¿ustedes creen que en estos más de 1.000 millones que hay en la iglesia se va a hacer nuestra propia voluntad? No, no, porque vamos a diluirnos en la voluntad de Dios. ¿No? Tiene que aparecer la voluntad de Dios, aunque nosotros desaparezcamos. Y es lo mejor, ¿no? Entonces, ¿qué hay que aprender en el camino de la sinodalidad? Hay que aprender a perder para ganar. Entonces, a veces nosotros no queremos perder. No queremos perder esta posición, nuestras intervenciones, que se nos tenga en cuenta, en algún movimiento, no queremos perder algún espacio. En fin, hay que renunciar, hay que perder para ganar, ¿no? El gran milagro de la democracia es que nos enseña a perder, y con la sinodalidad eclesial pasará eso mismo. Pero la gracia y lo asombroso de la comunión es que cuando perdemos, en este sentido del bien común, por el bien de todos, estamos contentos. Como puedes ganar alguna vez, y por eso no sentirte superior a nadie, el saber perder. Y el saber perder, ¿qué implica? ¿Qué significa saber perder? Tener una actitud que positiva, madura, ¿qué más? Humildad. Lo que decíamos, hay que adelantarnos a la humildad. Entonces, a veces nos falta esa actitud de saber, pues, positiva, de decir, bueno, pues, no quedó mi opinión, lo mío, pero la comunidad, la iglesia sigue adelante y sigue muy bien. Y yo soy parte de ella, ¿no? Entonces, y significa mucha humildad. Entonces, por eso Jesús dice, el que quiera ser grande, hágase pequeño. Hágase el último, el primero. Entonces, siempre sin ambiciones, sin esas pretensiones egoístas. Entonces, tenemos en el desierto de la sinodalidad que quitar esas ambiciones, esas pretensiones egoístas, ¿no? Y abrirnos
a este camino que sabemos que algo vamos a perder. En la sinodalidad, también estar preparados porque algo vamos a perder. Y entonces no voy a ser yo el más importante, porque ya estamos acostumbrados a que yo sea el más importante. Y entonces no voy a ser yo el más importante. Entonces entramos al segundo elemento de la sinodalidad, que es el camino. Como ya se ha dicho, la sinodalidad no se limita a estar juntos, sino que busca caminar juntos. O sea, es una gran diferencia. O sea, Jesús los manda, ¿a cuántos? ¿De dos en dos? ¿A cuántos los manda? Los manda de dos en dos, ¿y a cuántos son? A más de 70, ¿no? El primer envío. Y entonces, cuando regresan todos juntos, todos platican con la autoridad que les dio Jesús, porque les comunicó su espíritu a todos. Y entonces todos regresan contando ¿qué? Sus experiencias y pero ¿con qué poder hicieron todos los milagros? Con el poder de Jesús, con la palabra de Jesús. Entonces todos nosotros hacemos las cosas con el poder de Dios, con la gracia de Dios, con su providencia, con su bendición, con su auxilio, con la acción del Espíritu Santo. O sea, partimos de un origen, de una bendición, de una vocación, de alguien que llama a todos. Y entonces volvemos a Él, que es el origen. Pero volvemos por la forma como Él en cada uno se va manifestando. Porque ¿ustedes creen que todos fueron al mismo lugar? No. Algunos fueron con niños, otros fueron a una ciudad, otros fueron a una aldea. Entonces todos se encontraron en lugares diferentes y con personas que diferentes. Entonces las necesidades fueron diferentes y todas fueron atendidas de acuerdo a su espíritu. Pero entonces es el mismo Señor. Entonces nosotros podemos ir a lugares diferentes, con gente diferente, en situaciones diferentes, pero con la asistencia del mismo Señor. Y volver entonces para compartir esa experiencia en comunidad, porque es el mismo Señor el que va a todos acompañándonos. Entonces, entender la dinámica de eso es caminar juntos. ¿Qué hubiera pasado si todos hubieran quedado en el mismo lugar, los 70? Pues rápido, digo, ya acabamos, ¿no? Ya vamos todos en montón. Entonces, si hubieran estado todos en el mismo lugar, ¿qué hubiera pasado? Después se hubieran, ¿qué? Distraído, relajado y perdido. Entonces, hay muchas necesidades, como dice Jesús. La mies es mucha y los trabajadores pocos. Entonces, hay que ver todas las necesidades, cómo distribuir y entonces cómo hacer la mayor cobertura. Y entonces, saber caminar juntos. Que a veces queremos quedarnos todos juntos. No, hay que caminar juntos. Hay que distribuirnos de acuerdo a esas posibilidades. Entonces, luego uno se encuentra en situaciones de comunidad que a todos nos quieren juntitos. Entonces, cuando nos quieren todos juntos se pierden muchas posibilidades. Muchas posibilidades. ¿No? Porque cada uno tiene un potencial, cada uno tiene una visión, y entonces el que se puedan extender y luego volver a reunir. ¿Qué es lo que Jesús hacía, no? ¿A quién se le apareció en el sepulcro? A María Magdalena. ¿A quién se le apareció en el camino? A los discípulos de Maús. ¿No? Se les apareció a los demás reunidos en una casa, en oración. ¿No? Entonces, cada uno en sus diferentes lugares, y después a más gente se le apareció.
en diferentes lugares, ¿no? Y todos empezaron a confesar la fe en Jesús resucitado, a tener esa experiencia, y se reunían y compartían su experiencia conforme cada uno la fue teniendo, pero siempre en la misma experiencia de Jesús. Nosotros podemos extendernos a diferentes lugares y entonces en una experiencia de comunión, que es la sinodalidad. Entonces, ¿dónde está la comunión en la sinodalidad? En saber caminar juntos en lo que cada uno debe estar también en su posición. Ahora bien, es normal que cuando muchos caminan juntos, unos tienden a correr demasiado y otros a quedarse rezagados. Jesús en los evangelios muestra una cierta tendencia a no dejar a nadie atrás, al menos cuando se trata de enfermos. Hace para la comitiva y espera que el enfermo pueda acercarse. Hay un texto que a mí me gusta muchísimo, el texto del ciego Bartimeo, que está en el camino de Jerusalén a Jericó. ¿Por qué me gusta mucho este texto? El pasaje y la narración. Porque dice que pues va toda la gente detrás de Jesús, ¿no? Y el ciego empieza a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y entonces los demás, ¿qué le dicen al ciego? ¡Cállate! No molestes. Y entonces, y él sigue gritando hasta que Jesús lo escucha. ¿Y Jesús qué hace? Jesús se detiene. Si Jesús se detiene, ¿ustedes creen que la comitiva iba a seguir adelante? No, el principal se detiene. Y entonces dice: mándenlo llamar. Y entonces dice: ándale, te llama. Y se lo dice todavía molestes. Y entonces aquel se levanta corriendo y llega con Jesús, lo cura, y entonces se pone a seguir atrás a Jesús. Entonces, la comitiva se engrosa, se fortalece con alguien que puede ver y tiene muchos aprendizajes, lo incorpora. Entonces, en el camino sinodal también hay a quienes se rehabilita o se habilita, se incorpora y somos ¿qué? Más fuertes. Entonces la dinámica también, entre más incorporamos en esta forma sinodal, somos más fuertes. Pero nosotros queremos comernos todos el pastel, ¿no? No, es para mí. No, espérate. Entonces nos pasa así en la iglesia, en muchas cosas. Nos queremos comer todo. A ver, aquí nosotros nos beneficiamos, esto es el privilegio para nosotros. No, hay que incorporar para ser más fuertes, ¿no? Porque Jesús es para todos, para los que van, para el que está ahí en el camino, que los demás no quieren incorporar, lo incorpora. ¿Y Jesús disminuye? Jesús no disminuye. Jesús se hace más fuerte, más presente. Jesús nunca disminuye. Entonces, mientras Jesús se haga presente en más personas, su presencia va a ser más fuerte en el caminar juntos. Pero es importante incorporar, ¿no? Entonces, personalmente, este valor de la sinodalidad me deja una pregunta incómoda. Aún sintiéndome muy distante, dice, de ese grupo de cardenales y obispos contrarios a Francisco, me pregunto, ¿qué hay que hacer con ellos? ¿Simplemente hay que dejar que se pudran o hay que mirar de hacer algo por ellos? Y me hago esta pregunta, consciente de que si fueran ellos los que estarían en el poder, no me tratarían a mí de esa manera. Demasiadas veces lo han demostrado. Pero aquí está la gracia
de ese gran principio paulino de responder al mal con el bien y no con mal. Gran principio, pero que implica que ser cristiano es juzgar siempre con desventaja. Es decir, ¿quiénes se van a quejar en este camino de sinodalidad? ¿Quiénes se van a quejar en esta puesta en común? ¿Quiénes creen ustedes que se van a quejar? Los que no van a estar contentos. A ver, antes de que se me duerman. ¿Quiénes creen que no van a estar contentos? Cuando se pierden privilegios. Cuando la iglesia camina en una organización de poder humano, de ventajas de uno y de ventajas de otro, y cuando hace alternativamente este camino de sinodalidad, hay quienes van a perder privilegios. Y entonces cuando se pierden privilegios, pues hay que estar preparados a ese momento también, a ese paso de reclamos. Hay reclamos. Entonces, Jesús, ¿quiénes perdían el privilegio, los privilegios ante Jesús? ¿Qué grupos perdían privilegios? Y está haciendo muchos milagros. Se nos va a ir la gente. Mira a Lázaro. Muchos creen en él. Están perdiendo privilegios. Estamos perdiendo a la gente. Ya no vamos a tener limosnas. No. Ya están yendo por otro lado. Entonces, a veces nos manejamos un ámbito de poder y de privilegio. Entonces, mientras impere el Evangelio, mientras impere la gracia, tenemos que estar contentos. Pero también entender que entramos en una iglesia, en una dinámica donde perdemos cada vez más las posibilidades de privilegio. Cuando configuramos así la iglesia, la comunidad, vamos perdiendo privilegios, ciertamente, pero ¿quién va ganando? ¿Quién gana? Gana la comunidad, ganan todos, ¿no? Porque entonces se hace algo más disponible para estar renovando responsablemente, pero donde está menos atados a controles que no dejan crecer. Entonces, hay controles que no dejan crecer. Hay privilegios que no dejan crecer. Entonces, los escribas, los sacerdotes, pues por eso matan a Jesús, ¿no? ¿Y cuándo se les acabó sus privilegios? O sea, en ese momento se fue disminuyendo, porque Jesús se fue ensanchando con la resurrección, pero viene también la destrucción del templo. Y ahí entra otra etapa mucho más fuerte. Entonces, decir, hay que saber por dónde son los cambios que Dios nos está llevando. Y entonces, cuando Dios ya empieza un proceso de cambios, hay que ver por dónde son los cambios que Él nos está llevando. Y abrirnos a esos cambios. Y ponernos al nivel de esos cambios. Entonces, entender, a veces queremos otros privilegios. Queremos posiciones de privilegio. Y entonces, el rostro de la iglesia es un rostro de comunión. Un rostro de participación. Cada quien, pues con sus dones. Hay quienes tengan dones muy característicos que son muy valiosos. Y tienen que estar ahí, ¿no? Pero también entender que como es un servicio temporal. Y estar abiertos a esa dinámica temporal, ¿no? Porque luego a veces nos queremos quedar en el lugar recibiendo siempre los beneficios. Y no, tenemos que saber movernos porque llega el tiempo de movernos. Es decir, los débiles y los hostiles son los primeros en hacer difícil ese camino conjunto que llamamos sinodalidad. Es decir, ¿quiénes son los débiles? Los enfermos, ¿no? Los que requieren de mayor atención. Entonces,
el ritmo que llevamos, ¿no? Hay que detenernos también porque hay que ver a quiénes, a los enfermos, a los mayores, a los que ya requieren de mayor atención. Pero también a los hostiles, los que han tenido privilegios y no dejan de estar obstruyendo y obstruyendo, porque quieren recuperar lo que tuvieron, ya no lo tienen y no lo han podido recuperar. Entonces, una de las cosas de los hostiles son que la característica es obstruir y obstruir. Entonces, eso lo tenemos que tener también muy claro en eso, ¿no? Porque también pasa así, porque somos seres humanos, que no se nos olvide. Alguna vez ambos grupos se identificarán, pero muchas veces no. Se puede ser hostil al ritmo del camino conjunto por falta de fuerzas, pero también por exceso. Entonces, por ejemplo, vemos en la iglesia, en los que se han quedado en la corriente lefebvre, que no se adecuaron al cambio, pues, que ya propuso el Vaticano II, y los viejos católicos, nacidos tras el Vaticano I, lo fueron por el segundo, es decir, los que se van por la derecha y los que se van por la izquierda. Siempre tenemos grupos extremos, los que son o muy cerrados o los que son demasiado adelantados, que falta el equilibrio, la prudencia, la moderación, el conjunto. Entonces, siempre algo característico de la virtud, el equilibrio. Entonces, tenemos que ir viendo todo esto en el camino sinodal. Entonces, el ejercicio de la virtud del equilibrio. Y la sinodalidad nos va metiendo en ese ritmo. Y tenemos que estar abiertos a esa parte de la iglesia, que hay grupos extremos. Así somos en la iglesia, en la sociedad. Hay grupos extremos. Y entonces, unos nos retienen y otros nos pueden mandar al precipicio. Entonces, hay que tener ese equilibrio de la virtud. Dice, en cambio, fue admirable el empeño de Pablo VI, porque los documentos del Vaticano II tuvieron una aprobación cercana a la unanimidad, a veces a costa de aguarlos un poco, pero sin que eso luego haya molestado demasiado. Un proceder totalmente contrario al seguido con la Humane Vitae, donde se apartó del parecer de más del 90% de la comisión nombrada para estudiar el problema. Cuánto mejor hubiera sido al menos un silencio paciente. Es decir, él muestra aquí que en el Vaticano II pues hubo un 90% de apoyo, de aprobación a los documentos. Pero Pablo VI con la Humane Vitae, que es un documento muy bueno, sin embargo, pues él quiso, con su propio ejercicio, hacer un procedimiento donde a la comisión, pues, aunque la tuvo, pues él tomó su propia decisión de la elaboración del documento con sus criterios. Y cuánto hubiera sido mejor haber tenido más paciencia con el tiempo y el documento sacarlo de forma más eclesial. Entonces, lo que nos dice esto, que las cosas las hagamos buscando un mayor acuerdo, un común acuerdo. No es fácil el común acuerdo, no es fácil, pero que busquemos el común acuerdo. Ya lo ha dicho el Papa Francisco, que uno de sus pecados es que se siente a veces muy autónomo y se desespera muy pronto. Dice, estos son mis pecados. Mi autogestión, pues la muevo mucho a mi manera. Entonces, a veces muchos de nosotros somos así. Pues yo ya estoy desesperado y hago las cosas así. Y nos desesperamos. Entonces, qué importante también es tener paciencia en los procesos, en los tiempos de Dios.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Trono de la sabiduría. Ya se les hizo más pesado ahora, ¿va? ¿Eh?